En esta clase vamos a continuar con el tema de trigonometría. En la clase anterior había introducido algunos elementos básicos de trigonometría y ahora vamos a ver dos temas. Primero, las gráficas de las funciones trigonométricas básicas de seno, coseno y tangente. Y después voy a explicarles cómo resolver una identidad trigonométrica, o sea, cómo demostrar que una identidad trigonométrica es verdadera. Bueno, con respecto a la gráfica de la función de las funciones trigonométricas, bueno, la primera, esta que está aquí, es la gráfica de la función sen, ¿verdad? ¿Qué características tiene que podemos resaltar? Bueno, primero, la función sen es una función que tiene por dominio todos los números reales y el ámbito va a ser de -1 a 1. Estamos hablando de sen de x, porque por supuesto hay algunas variaciones, sen de 2x, sen de 3x, por ejemplo, o cuando se aumenta la amplitud, que es un 4 aquí, por ejemplo, 4 sen de x o 8 sen de x. Bueno, entonces el amplitud, el periodo, perdón, el dominio va a ser R y el ámbito va a ser de -1 a 1. El periodo de la función sen es 2pi. ¿Eso qué significa? Que la función cada 2pi es igual. Si ella continuara aquí, pues de 2pi a 4pi va a ser lo mismo que de 0 a 2pi. De tal forma que si yo cortara de 2pi a 4pi y la sobrepongo sobre esta, pues va a ser la misma, ¿verdad? Eh, la tercera característica es que la amplitud es 1, la podemos ver aquí, la amplitud es 1, eso siempre y cuando aquí también haya un 1. El numerito por el que se multiplica el sen afecta la amplitud, pero bueno, en este caso estamos hablando de sen de x. Otras características es que, por ejemplo, donde es creciente, hay varios intervalos donde ella es creciente, pero podríamos decir que es creciente de 0 a pi medios, ¿verdad? También es creciente de 3 pi medios a 2 pi. Hay más intervalos donde ella es creciente, de -2 pi a -3 pi medios. ¿Dónde es positiva? Ella es positiva, por ejemplo, en este trazo de -2 pi a -pi, pero también podría ser positiva de 0 a pi. Y negativa, bueno, podría ser, es negativa de -pi a 0, pero también es negativa de pi a 2pi, ¿verdad? Eso es importante por aquello que en el examen le pregunten algo al respecto. La función coseno, voy a resaltarlo, esta es la función sen de x y esta es la función coseno de x. La función coseno de x, a diferencia de sen, otra característica que tiene es que la función coseno, vean que la función coseno parte de aquí. La función seno parte de 0 en x. La función coseno parte de 1 en x, en 1, en y, perdón, o sea, una y. Entonces, vean que ella parte de arriba, en cambio esta parte de aquí de 0. Bueno, la función coseno también tiene dominio R y codominio de -1 a 1, o el ámbito de -1 a 1, igual que la función sen. El periodo también es 2pi, o sea que de aquí a aquí en este trazo va a ser igual de 2pi a pi. De forma tal, como le dije antes, si yo tomo y corto esto y lo muevo hacia la derecha, ella va a ser exactamente igual. La amplitud también sigue siendo 1, ahora es creciente, pues en otros intervalos, es creciente, por ejemplo, de pi a 2pi, ¿verdad? Es positiva, podría ser positiva de -pi medios a pi medios, o más bien es positiva en ese trazo. También es positiva de 3 pi medios a este valor, que es 5 pi medios. Ujú. Y negativa, pues en este trazo, ¿verdad? Esas son algunas características que tiene la función seno y coseno. Ahora vamos a ver la función tangente. Con respecto a la función tangente, vean que la función tangente sí cambia bastante con respecto a la función seno y coseno. Algunas características son que la función tangente tiene asíntotas. ¿Ven? ¿Qué significa que tenga asíntotas? Significa que esta gráfica va a pasar muy cerca de esta recta vertical, pero no la va a tocar. Entonces se va a aproximar mucho a ella, pero no la va a tocar. Entonces tiene asíntotas en -pi medios, en pi medios, en 3 pi medios. En términos generales, ella tiene asíntotas en x igual a 2k más 1 medio por pi medios con k en z. O sea, cada valor que usted le dé acá aquí, entero,
K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 0, va a encontrar una asíntota. Por eso aquí pongo algunos ejemplos. El pi medios, el 3 pi medios, el menos pi medios, el menos 3 pi medios, todos esos son asíntotas. Por eso, el dominio no es todos los números reales, sino van a ser todos los reales, excepto esos valores donde ocurren asíntotas. Que fue esto que expliqué, el 2K más 1 por pi medios con K en Z. El codominio o el ámbito, perdón, más bien el ámbito, sí son todos los números reales, porque vean que ya va desde menos infinito hasta más infinito. A diferencia de la función seno y coseno, el periodo 2pi, véanlo aquí, el periodo se repite, esa parte que se repite, este es un periodo, aquí ocurre un periodo, vean que esta gráfica es igual que esta, y aquí va a venir otra que se va a repetir también igual que esta. Entonces, el periodo va de menos pi medios a pi medios. ¿Qué espacio hay aquí? Hay un espacio de pi. Entonces, aquí hay un periodo. De aquí a aquí va a haber otro periodo. ¿Okay? Aquí vemos otro periodo. La función es positiva. Bueno, va a ser positiva, por ejemplo, de 0 a pi medios, de pi a 3 pi medios. Va a ser negativa de menos pi medios a 0, por decir algo, o de menos pi, o de pi medios a pi. Y bueno, y las asíntotas que antes mencioné. Ahora les voy a explicar un poco este formulario de trigonometría, que son como las identidades trigonométricas básicas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar las entidades recíprocas, en donde dice que sen de alfa es 1 sobre cosecante, que coseno es 1 sobre secante, y tangente es 1 sobre cotangente. La tangente de alfa se define como sen de alfa entre cos de alfa. Eso quiere decir que cuando usted tenga un tan de alfa, puede utilizar, en lugar de tan, lo puede sustituir por sen entre coseno. Y cotangente, entonces, como recuerden que cotangente es el recíproco de tangente, pues quedaría cos entre sen. Algunas otras aquí, bueno, estas que ya las vimos, ¿verdad? Que salen del triángulo, esas sí las vimos en clases, que sen de alfa, sen es opuesto sobre hipotenusa, que coseno es adyacente sobre hipotenusa, por eso queda x entre r, y tangente que es opuesto y entre adyacente. Bueno, y las recíprocas. Otras que se utilizan bastante son estas identidades trigonométricas pitagóricas, vamos a marcarlas. Las entidades trigonométricas pitagóricas, a partir de aquí encuentro las otras, sen al cuadrado más cosa al cuadrado igual a 1, siempre se va a cumplir y a partir de aquí yo puedo despejar, ¿verdad? Entonces yo podría decir que sen al cuadrado es igual a 1 menos cosa al cuadrado, o que cosa al cuadrado es igual a 1 menos sen al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue despejar el sen al cuadrado. Entonces, con sen al cuadrado, ¿qué es igual? A 1 menos cosa al cuadrado. Cosa al cuadrado, ¿a qué es igual? A 1 menos sen al cuadrado. Igual pasaría con estas, ¿verdad? Y aquí sé que secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. Igual pasaría aquí. Cosecante al cuadrado menos 1 es igual a cotangente al cuadrado. Esas serían las pitagóricas. Otras serían las entidades de suma y diferencia de ángulos, en donde sen de alfa más beta sería sen de alfa cos de beta más sen beta cos de alfa. Por ejemplo, yo quisiera calcular aquí, qué sé yo, sen de alfa más pi medios. Entonces yo sigo esta fórmula. ¿Quién sería alfa y quién sería beta? Alfa sería alfa y beta sería pi medios. Entonces sería sen de alfa por coseno de pi medios más sen de pi medios coseno de alfa. Eso sería continuando esta fórmula. Lo mismo pasaría con todas las demás, ¿verdad? La ley de senos y cosenos, que lo podemos ver más adelante cuando nos corresponde. La suma de funciones trigonométricas. ¿Quién es sen de alfa más sen de beta?
es 2 sen de alfa más beta medios por cos de alfa menos beta medios. Las vamos a ir utilizando cada vez que lo necesite. Y estas otras, que son otras identidades trigonométricas, este es el seno del ángulo doble, este también se usa, se usa en las entidades trigonométricas, el coseno también. Vean que sen de 2 alfa es 2 sen de alfa, que esta de hecho la podemos deducir de aquí. Y cos de 2 alfa es cos al cuadrado menos sen al cuadrado. Tan de 2 alfa es 2 tan de alfa entre 1 menos tan de alfa. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, esta hojita va a ser muy importante para lo que vamos a resolver más adelante. Vamos a hacer algunos ejemplos de identidades trigonométricas. Vamos a hacer estos dos. Estos ejemplos, lo que nos piden es que verifiquemos que coseno por secante da 1. Esta en particular es bastante sencillita. Entonces, ¿por quién? Bueno, coseno es coseno, pero ¿por quién cambiamos a secante? Bueno, secante, de acuerdo con la formulita, es 1 entre coseno de alfa. Entonces, aquí cancelamos coseno con coseno y nos da 1. Entonces, efectivamente, esa identidad, esa se cumple, ¿verdad? Otra sería esta, ¿verdad? O sea, probar que cosecante sobre secante es cotangente. Entonces, bueno, partimos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Igual lo hice aquí. Partí del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces, voy a partir de cosecante dividido entre secante. Ok. Lo vamos a cambiar. ¿Quién sería cosecante? Bueno, de acuerdo con las formulitas que aquí las tenemos, ¿verdad? Cosecante. Vamos a ver dónde está. Bueno, entonces les decía que cosecante, de acuerdo con las fórmulas, es 1 entre sen de x. Y secante es 1 entre coseno de alfa, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos extremos por extremos. Entonces nos va un coseno arriba. Y en el denominador nos va a dar sen por 1. Sen. Y coseno entre sen es cotangente. Entonces vean cómo se demuestran estas identidades trigonométricas. Uno parte del lado izquierdo, o ya sea el lado derecho, o la parte que sea un poco más compleja, y llegamos al otro lado por medio de las identidades trigonométricas. Vamos a hacer esta otra. Ok, en esta es tan al cuadrado dividido entre secante al cuadrado, al secante más 1. Entonces lo que siempre vamos a hacer es transformar todo a senos y cosenos. De hecho, en este ejercicio es obligatorio hacerlo porque lo que tenemos que llegar es a expresiones que contienen solamente el cos. Entonces, vamos a transformar esto en términos de senos y cosenos. ¿Quién sería tangente en términos de senos y cosenos? Bueno, tangente es sen entre cos. Entonces, nos va a quedar sen al cuadrado entre cos al cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, acabo de decirles que tangente es igual a seno entre coseno. Pero si es tan a la 2, ¿verdad? Si aquí es tan a la 2, aquí sería sen a la 2 y aquí sería cos a la 2. Eso fue lo que escribí aquí. Entonces va a ser sen a la 2 dividido entre cos a la 2. Dividido entre secante más 1. Secante es 1 entre coseno más 1. Ok, entonces les repito, vamos a pasar de aquí a esta expresión. Vamos a sumar este denominador y vamos a mantener el numerador. Entonces, vamos a poner la línea. Arriba va a quedar igual, sen al cuadrado dividido entre cos al cuadrado. Y en el denominador, pues vamos a hacer una multiplicación en cruz. Aquí abajo hay un 1, 1 por 1, 1, más cos por 1, cos, dividido entre cos. Ahora vamos a multiplicar, verán que lo que hice fue hacer cos de alfa por 1, 1 por 1, ¿verdad? Y después cos de alfa por 1. Ahora vamos a multiplicar extremos por extremos.
que sería este por este, y después vamos a multiplicar medios por medios. Vamos a tener solo ahora una línea de división. Sen al cuadrado por cos al cuadrado nos va a quedar arriba. Nos va a quedar sen al cuadrado, perdón, por cos de alfa dividido entre cos al cuadrado de alfa por 1 más cos de alfa. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hice? Multiplicar sen al cuadrado por cos y cos al cuadrado por 1 más cos. Aquí se cancela este, ¿verdad? Se cancela un cos con un cos y tendríamos arriba un sen al cuadrado, desde la línea de división, tendríamos arriba un sen al cuadrado de alfa y en el denominador nos quedaría un coseno de alfa y un 1 más cos de alfa. ¿Okay? Todavía no hemos llegado porque recuerden que tenemos que probar que esta expresión es igual a esta. Entonces noten que arriba tengo un 1 menos cos y abajo un cos, ¿verdad? O sea que de alguna forma este cos tiene que quedar. Este 1 más cos se debería eliminar, ¿verdad? Y este sen al cuadrado tendría que terminar siendo un 1 menos cos. Bueno, vamos otra vez a las identidades trigonométricas. ¿Quién sería sen al cuadrado? Sen al cuadrado, voy a continuar aquí. Sen al cuadrado, de acuerdo con las identidades trigonométricas, es 1 menos cos al cuadrado. Abajo dejamos el cos de alfa y también el 1 más cos de alfa. Esta es parte de una de las identidades pitagóricas. ¿Sí? Ahora sí, vamos a tomar ese 1 menos cos y vamos a aplicar una diferencia de cuadrados, porque esto es una diferencia de cuadrados. Entonces va a ser, tomamos otra línea de división, 1 menos cos, 1 más cos, y abajo, cos de alfa, 1 más cos de alfa. Ahora sí, se cancela 1 más cos con el 1 más cos. Vamos a ponerlo aquí. Se cancela el 1 más cos con el 1 más cos y solamente quedaría exactamente a lo que tendríamos que llegar. 1 menos cos de alfa dividido entre cos de alfa. Ven, ya llegamos a 1 menos cos de alfa sobre cos de alfa. Por tanto, esta sí son equivalentes. Esas dos expresiones son equivalentes. ¿Y cómo llegamos? Bueno, partiendo de aquí, utilizando identidades trigonométricas, ¿verdad? Y por supuesto que un poco de álgebra, porque aquí sumamos para llegar a que sí son equivalentes. Voy a hacer esta otra. Hay que demostrar que esta expresión, o sea, cosecante al cuadrado por tangente a la 2 menos 1, es equivalente a tangente al cuadrado. Entonces, igual, como les he dicho, partimos de esta, que es la más compleja, para llegar a tangente al cuadrado. Entonces, vamos a hacer cambios. Vamos a cambiar el cosecante en términos de seno y el tangente en términos de senos y cosenos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver a qué es equivalente cosecante. Aquí están las fórmulas. Y cosecante, aquí la tenemos. No, perdón, aquí. Cosecante, aquí está, ¿la ven? Cosecante es igual a 1 entre sen. Entonces, cambiemos cosecante por 1 entre sen. En este caso, como está al cuadrado, entonces sería 1 dividido entre sen al cuadrado. Por, ¿quién sería tangente? Antes la utilizamos. Tangente es sen al cuadrado. Bueno, tangente al cuadrado. Sen al cuadrado dividido entre coseno al cuadrado menos 1. Esto debería de ser igual a tangente a la 2. Bueno, aquí podríamos cancelar algo, ¿verdad? Porque se repite en el numerador y en el denominador está el sen al cuadrado. Entonces lo podemos eliminar. Nos quedaría entonces solamente 1 entre cos. Al cuadrado de alfa menos 1.
Ven, se cancela este con este y me quedaría solo el 1 entre cos menos 1. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es restar estas expresiones. Para eso podemos multiplicar en cruz, ¿verdad? Recuerden que aquí hay un 1. Entonces, este 1 por un 1, pues da 1 menos cos al cuadrado por 1, cos al cuadrado, dividido entre coseno por el 1 que está aquí. Coseno al cuadrado. Entonces, repito, aquí hay un 1, ¿verdad? Lo voy a poner de otro color. Aquí hay un 1. Entonces, este 1 lo multiplico por este 1 y me da 1. Este cos a la 2 por este 1 y me da cos a la 2. Y este cos a la 2 por este 1 me da cos a la 2. Ahora, hay una entidad trigonométrica que me permite cambiar 1 menos cos al cuadrado. Vamos a fijarnos en las fórmulas cuál es la expresión por la que podemos cambiar 1 menos cos al cuadrado. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Es esta. Aquí tengo quién es cos al cuadrado, ¿verdad? ¿Quién sería cos al cuadrado? Sería 1 menos sen al cuadrado. Esa es parte de las identidades pitagóricas. Lo que hizo fue despejar el cos al cuadrado. Entonces, cos al cuadrado es 1 menos sen al cuadrado. Y 1, perdón, más bien ya estaba despejada. Más bien 1 menos cos al cuadrado. Vamos a ver quién es. 1. Sí, eso es lo que dije antes. 1 menos cos al cuadrado es igual a sen al cuadrado. ¿Okay? Entonces cambiamos por sen al cuadrado. Y en el denominador, cos al cuadrado. Y resulta que sen sobre cos es tangente. Y como ambos están al cuadrado, entonces quedaría tan al cuadrado. Entonces vean cómo partimos desarrollando esto, cambiándolo por senos y cosenos, utilizando las identidades trigonométricas, para llegar a que efectivamente esta expresión es igual a tan al cuadrado. Eso es la forma de demostrar una identidad trigonométrica. Vamos a hacer este otro. Hay que probar o hay que demostrar que estas dos expresiones, ¿verdad? Nuevamente es equivalente a esta. Eso significa que hay que pasar de aquí a aquí, ¿verdad? Yo les decía que uno siempre toma, no necesariamente la parte izquierda y la parte derecha, sino de la parte que es un poco más compleja, más desarrollada, por así decirlo, y llegar a la parte más simplificada. Bueno, entonces partimos de la parte izquierda. ¿A qué es equivalente esta expresión? Voy a copiarla para no tener que escribirla. Esta expresión es equivalente a, bueno, primero recuerden que lo que hacemos es pasar todo a senos y cosenos. Aquí me indica también de alguna forma que debería desarrollar esta fórmula notable. No siempre, pero en este caso podríamos desarrollar esta fórmula notable que quedaría, recuerden, primer término al cuadrado. Entonces, sen al cuadrado más el primer término por el segundo término por 2. O sea, 2 por sen por cos. Más cos al cuadrado. Entonces ponemos más cos al cuadrado. Bueno, eso está multiplicando, eso le está restando 1. Entonces ponemos unos paréntesis aquí, menos 1. En el denominador también podríamos hacer algún cambio, porque cotangente es cos entre sen. Entonces hagamos de una vez ese cambio. Cos de alfa dividido entre sen de alfa menos sen de alfa por cos de alfa. Entonces, de momento lo que hice fue desarrollar esta fórmula notable y cambiar el cotangente por cos entre sen. Lo tenemos aquí. Entonces va a quedar. Resulta que acá hay una identidad pitagórica. Este sen al cuadrado, lo voy a poner con otro color. Este sen al cuadrado
más este cos al cuadrado resulta que es 1. Vean. Sen al cuadrado más cos al cuadrado es igual a 1. Entonces lo vamos a cambiar. Entonces, en lugar de esos dos, escribimos un 1, ¿verdad? Más 2 sen de alfa cos alfa. Menos un 1. Este 1 es este 1 que está aquí. ¿Ok? Ahora sí, que de paso ese 1 también se cancela. Este menos 1 se cancela con este 1. En el denominador nos está quedando esta expresión. Entonces, para resolver esta expresión, lo que vamos a hacer es igual. Vamos a multiplicar en cruz. Recuerden que debajo de este sen cos hay un 1. Entonces, 1 por cos, cos. Entonces, pongamos aquí una línea de división. 1 por cos, cos. Menos. Y ahora multiplicamos sen por cos. Cuando yo multiplico sen de alfa por sen de alfa, me va a quedar sen al cuadrado de alfa por coseno. Y eso dividido entre sen de alfa. Ahora sí, ahora voy a poner más bien este igual, pongámoslo un poco más abajo. ¿Sí? Ah, no, perdón, sí, sigue estando ahí. Bueno, en el numerador nos está quedando solamente un 2 sen de alfa cos de alfa. Entonces vamos a ponerlo 2 sen de alfa cos de alfa. Y en el numerador, pues nos va a quedar el cos de alfa menos sen al cuadrado de alfa por cos de alfa dividido entre sen de alfa. Vamos a poner un poquito más acá. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Verdad? ¿Qué podríamos hacer ahí? Lo que vamos a hacer es, noten que este coseno y este coseno se puede sacar a factor común, ¿verdad? O si quieren, también podríamos multiplicar extremos por extremos, como para verlo solo en una sola fracción y después sacamos ese factor común cos. Extremos por extremos, recuerden que esta es la línea de división, ¿verdad? Entonces, esta expresión tiene un 1 debajo. Es importante identificar ese tipo de cosas, cuál es la línea de división grande, porque esta línea de división, esto es lo que está dividiendo, este es el numerador y el denominador. Entonces va a ser esta expresión por esta expresión. ¿Okay? Entonces va a quedar 2 en de alfa al cuadrado por coseno. ¿Por qué al cuadrado? Porque cuando yo multiplico sen por sen, se hace sen a la 2. Y en el denominador, pues va a quedar cos de alfa menos sen al cuadrado de alfa cos alfa. Ahora sí, continuemos aquí. Vamos a sacar este cosa factor común. Entonces en el numerador dejémoslo igual. 2 sen al cuadrado de alfa por cos de alfa. Y en el denominador, pues sacamos el coseno de alfa, que nos va a quedar 1 menos sen al cuadrado. ¿Verdad? Aquí saco el cos de alfa factor común, entonces me queda un 1 aquí. Y cuando saco este cos, me queda el sen al cuadrado, que es este. Bueno, resulta, antes lo dijimos, que 1 menos sen al cuadrado es cos al cuadrado. Entonces tenemos en el numerador un 2 sen al cuadrado por cos de alfa, que de hecho este cos de alfa se pudo haber cancelado con este, así que ya los cancelamos de una vez. Entonces me va a quedar solamente el 2 sen al cuadrado y el 1 menos sen al cuadrado sería cos al cuadrado. Hay otra identidad trigonométrica que nos dice que sen al cuadrado entre cos al cuadrado es tan al cuadrado. Entonces esto quedaría 2 por tan al cuadrado, que es exactamente a lo que teníamos que llegar, 2 tan al cuadrado.
2 tan al cuadrado. Entonces, a partir, ¿verdad? De haber cambiado y haber desarrollado primero, perdón, el sen más cos al cuadrado, vamos haciendo una serie de cambios, ¿verdad? Que nos permiten llegar a que esta expresión efectivamente es equivalente a 2 tan al cuadrado.